Muy buenos días, gente, espero estén teniendo un excelente sábado, sabadrín, sabadito, sabrosón, gente, para estar con la familia, irte a pasear y por qué no reunirte con los amigos. Y empezamos con lo que viene siendo la Master Premier, la cual, gente, le traíamos ganas a la Master, pero ante la falta de XL, pues los vimos forzados a tener que irnos sobre lo que viene siendo la Master Premier, el cual sí es verdad que perdimos unos 2 millones, 3 millones de polvos estelares subiendo Pokémon, pero pues son Pokémones que pueden llegar a ser utilizables en algún momento, gente. Así que pues no me duele tanto. Aquí cuál va a ser la composición, sencillo. A este Annihilate del IP, gente, por si salen tanto a cero como puedan salir algún otro Pokémon el cual la vea muy mal, Snorlax y Metagross que durante años en la Master Premier se volvió un Pokémon que tenía que ir sí o sí. Vamos a estar viendo lo que viene siendo el equipo y quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal, gente. Eso me ayuda un montón y también te pido que si te gusta el contenido lo puedas compartir para que llegue este video a más gente. Así que púchale lo que viene siendo la campanita para que estés atento a los demás videos que vamos a estar trayendo y pícale al botoncito de suscribirte. Créemelo, no te vas a arrepentir, en el único canal donde las manqueadas y las jugadas maestras salen en un solo combate. Yo soy Raxo y pasamos a ver lo que es el combate, donde vamos a estar recibiendo un tremendo triturar. Nos despachan lo que viene siendo nuestro Gyarados. Nosotros vamos a estar viendo ni más ni menos que a Gyarados contra lo que es nuestro disculpe usted, contra nuestro Annihilate, el cual despachamos a Gyarados, nos topamos a Florges, aquí aventamos inmediatamente el baiteo con un tremendo taco umbrío, el cual quitamos el escudo, nos bosteamos y vamos a estar llegando ni más ni menos que a un bolita sombra. Vamos a escudar, tenemos que escudarlo, estamos muy tocados. Y ahora sí, con ese tremendo bola sombra va a ser más que suficiente para llevarnos la primera victoria en el combate. Pasamos al segundo combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un perfecto lead, donde el rival va a estar haciendo su cambio, lo que viene siendo Gyarados, al no tener una respuesta o un counter fuerte o directo con lo que viene siendo nuestro equipo, pues optamos por el cambio seguro de Snorlax, el cual, gente, a la larga, acuérdense, el que Snorlax, para ser todavía mejor de lo que ya es llevarlo como mejor compañero. Así es, que esté a nivel 51, créanmelo, está impresionante. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo el rival, ahí discúlpeme, nos quedamos un poquito trabados. Vamos a estar aventando ahora sí lo que viene siendo un fuerza bruta, el cual, gente, le va a doler bastante a Excadrill. El rival lo sabe, tiene que escudar. Nos bajamos las estadísticas, pero no importa, ya hizo su chamba lo que viene siendo nuestro Snorlax, el cual ya lo despacharon, no pasa nada. Tenemos lo que viene siendo nuestro Excadrill, el cual, créanmelo, le va a doler lo que viene siendo el taladradora. Aquí vamos a estar viendo que hace el cambio a Togekiss. Y, gente, es un habitual este equipo, me lo he topado un montón de veces y créanmelo, es bueno, sí, pero es demasiado predecible. Por consecuente, aquí ya no la sabemos. Va a estar aventando un lanzallamas, lo escudamos sí o sí y vamos a estar llegando a lo que viene siendo casi 2 puño meteoro, pero con un terremoto va a ser más que suficiente para despachar a Excadrill y llevarnos la victoria en el combate. Pasamos al siguiente match, donde empezamos con un pésimo lead Togekiss. Tenemos que salir corriendo, vamos a entrar con nuestro cambio seguro Snorlax, el cual no nos inmuta. ¿Por qué no te inmuta, Raxo? Porque tengo a Metagross atrás para counterear a lo que viene siendo ese Togekiss. El rival va a estar haciendo bastante energía, la cual tenemos que tenerle respeto a la esfera
a orar, gente. Créanmelo, se puede venir y hay que cuidarse. Va a entrar ni más ni menos que Baxcalibur, el cual, gente, quedé sorprendido de que lo estén llevando. Es verdad que no tiene mucho y que ya lo tengas en nivel 50, es de que muy legalmente estuvo farmeando a este Pokémon. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo un Garrita Dragón. No pasa absolutamente nada. Ya hizo su chamba lo que viene siendo Snorlax al quitarle los dos escudos. Y esto lo va a saborear nuestro querido y amado Metagross, el cual se lo va a farmear. Vamos a estar haciendo caer lo que viene siendo ese Baxcalibur. Va a entrar ni más ni menos que su querido y amado Raiperio, el cual lo vamos a estar recibiendo con un terremoto, el cual le va a doler bastante. Yo lo sé. Raiperio lo sabe y se aguantó con un PS de vida, pero al ya caer ya no había nada por hacer por parte del rival. Y pasamos al siguiente combate, donde vamos a estar topándonos ni más ni menos que a Avalou de Hisui, el cual, gente, déjeme decirte que yo corrí con suerte cuando vino su Raid Day y nos sacamos al 98 con 14 de defensa Shiny. Así que pues nomás nos faltan los XL para poderlo subir. En fin, vamos al combate. ¿Por qué hiciste eso de entrar con Snorlax contra Nihilate? Porque Raxito, ya saben que es el único canal donde hace manqueadas y jugadas maestras en un mismo combate. Aquí nos dimos haber quedado con lo que viene siendo nuestro querido Nihilate. ¿Por qué? Porque tiene un mejor panorama, ya que a Avalou de Hisui le gana Nihilate, le gana Metagross y todavía en ciertas circunstancias le puede ganar Snorlax. Ahí fue una total manqueada de parte de Raxo y nos orilló a tener que sacar un escudo. No nos salió nada en ese combate. Va a estar entrando ni más ni menos que Primarina y nosotros entramos con Metagross, pero entra ni más ni menos que Avalou de Hisui. Y déjame decirte algo, gente, la verdad está jugándola bien, porque nos avienta un viento hielo. Le tuvimos miedo al triturar, que se hubiera bajado bastante lo que viene siendo nuestro Metagross. Tristemente caímos en el baiteo. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un puño meteoro, el cual vamos a estar tratando de hacerlo mejor, pero está complicadísimo. Aventamos un puño meteoro, el cual lo cargamos hasta el excelente. Va a estar sacando el escudo. Nosotros tenemos que ganar y se nos está complicando bastante. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo el Voz Cautivadora para cautivarnos. No pasa nada, vamos a tener que estar aguantando con el pecho el Voz Cautivadora de parte del rival, y con un básico llegamos al Bola Sombra, el cual le va a doler y lo vamos a estar despachando. Y Annihilate siendo el counter de Primarina. Pasamos al siguiente combate, donde vamos a toparnos el Mirror Match de Annihilate y vamos a estar buscando los baiteos. ¿Por qué te vas a ir por los baiteos? Para quitar escudos y para obligarlo a que haga esto, aventar sus cargados de bolas sombras, los cuales me va a dar bastante ventaja. No cayó en el baiteo del Tajo Umbrío y esto me está empezando a preocupar. Vamos a estar aventando otro cargado más, que va a ser otro Tajo Umbrío, el cual conectamos, hicimos daño. Vamos a estar entrando con lo que viene siendo nuestro Snorlax, el cual, gente, ya dejó algo tocado lo que viene siendo ese Annihilate. Él se va a seguir quedando, puño de hielo, no pasa nada. Hace el cambio, entra su Dragonite. Nosotros estamos con una situación en la cual pues no le tenemos cómo hacerle súper eficaz, pero pues, los golpes cuerpo le van a estar haciendo bastante daño. Es la única forma, es la única manera. Vamos a estar viendo, contando lo que viene siendo los básicos y la vida que nos quedaba. Aventamos lo que viene siendo un tremendo golpe cuerpo, el cual ya dejó tocadísimo lo que viene siendo ese Dragonite, el cual lo vamos a farmear con puños balas, los puños balas que están haciendo daño. Aquí dejamos pasar el cargado, que va a ser ni más ni menos que un vendaval con Dragonite. Es algo raro de ver, gente, y no le veo factibilidad en lo que viene siendo la liga de Master Premier. Y va a entrar ni más ni menos que el tremendo
Annihilate, que nos va a conectar bola sombra, nos van a despachar y se va a estar llevando la victoria el rival. Pasamos al último combate, donde nos topamos a Avalok de Hisui, el cual hace cambio inmediatamente y entramos con lo que viene siendo nuestro Golisopod. ¿Por qué? Porque el Garra Umbría le hace super eficaz a Annihilate y también le hace super eficaz al Metagross. Por eso nos agarran como conejillo de indias. Vamos a estar aguantando con el pecho los embates de parte de Golisopod, el cual va a estar lanzando su segundo cargado, el cual no pasa nada, lo aguantamos con el pecho y ahora sí aventamos un tremendo golpe cuerpo para dejar muy tocado o despachar lo que viene siendo ese Golisopod. Pasa lo primero, va a estar lanzando su cargado, no pasa nada, estamos con calma y estamos tranquilos. Va a estar aventando su cargado y llegamos a las justas con lo que viene siendo un golpe cuerpo, el cual va a significar la caída de Golisopod y va a estar entrando ni más ni menos que Annihilate. Tiene ventaja de básicos. Vamos a ver si la sabe utilizar. Aventamos Tajo Umbrío, el cual, gente, va a sacar el escudo, no pasa nada. Y vamos a estar buscando sí o sí el bola sombra para poder conectar. Aventamos lo que viene siendo Tajo Umbrío, buscamos el baiteo y encontramos que el rival lo escudó. Y esto es alivio puro, porque con un tremendo bola sombra vamos a estar tirando lo que viene siendo ese Annihilate, el cual solamente se va a tragar los baiteos y se va a tragar lo que viene siendo el bola sombra. Despachado, nos topamos a Avalok y ya no hay nada por hacer. Así que este fue el primer equipo de la Master Premier. Espero que lo hayas disfrutado, gente, y me puedas apoyar con un like y un comentario. Yo soy Raxo y te deseo un excelente sábado. Saludos, bandita. Y antes de que se nos olvide, le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Zack Misael, a Eduardo Elite y a lo que viene siendo Origin and Destiny, a Legión Arceus y también a lo que viene siendo Mythical Coins. Un saludo a estas comunidades y a estos jugadorazos. Saludos.